Cordial saludo, mi nombre es Reina Sarón Bautista Quesada y en esta oportunidad presentaré el trabajo final de presupuesto público correspondiente al municipio de Lérida, Tolima. Para el desarrollo de esta actividad utilicé información oficial que descargué directamente de la plataforma de Chip Cuipo, así como información complementaria pues del departamento del Tolima, también del Departamento Nacional de Planeación, y pues todo eso lo que me permitió fue realizar un análisis financiero y presupuestal basado en esos datos reales del municipio. El propósito de ese trabajo pues fue analizar la programación y la ejecución de los ingresos y gastos del municipio y asimismo identificar como las principales fuentes de financiación, calcular algunos indicadores presupuestales y también pues elaborar proyecciones y evaluar el comportamiento fiscal del municipio mediante pues diferentes herramientas de análisis que les voy a explicar a continuación. Primero explicaré pues los principales resultados obtenidos en cada uno de los puntos desarrollados, de los puntos que solicita el docente. Para el punto 6, lo que hice fue realizar una comparación entre el presupuesto programado y la ejecución de los ingresos y gastos del municipio de Lérida. Utilicé tablas, utilicé gráficas y lo que fueron los análisis vertical y horizontal. Entonces, para los ingresos, el presupuesto definitivo fue de más o menos 46.265 millones de pesos, mientras que el recaudo alcanzó los 14.040 millones de pesos, lo que representa una ejecución del 30, más o menos del 30%, algo más. Los ingresos corrientes constituyen la principal fuente de financiación del municipio, con una participación del 81% del presupuesto. Además, los ingresos tributarios fueron los que presentaron el mejor nivel de recaudo, con una ejecución del 56.32%. En la gráfica se observa la diferencia entre el presupuesto definitivo y el recaudo de cada uno de los principales rubros. Ahora, para los gastos, el presupuesto programado fue de 23.590 millones de pesos más o menos, y la ejecución alcanzó los 3.850 millones de pesos, equivalente apenas a un 16.35% pues de esa ejecución, de ese presupuesto. El mayor porcentaje del presupuesto está destinado a la inversión, con aproximadamente 66%, seguido por el funcionamiento con el 29% y el servicio a la deuda con más o menos el 5%. En las gráficas también pues lo que hago es mostrar el comportamiento de la administración central, el consejo y la personería durante pues el periodo que se analizó. Finalmente, en el análisis vertical, lo que permitió fue identificar la participación de cada uno de los rubros dentro de ese presupuesto total, mientras que el análisis horizontal lo que hizo fue comparar el presupuesto programado con la ejecución real y permitió medir como el nivel del cumplimiento de los ingresos y los gastos. Este análisis pues lo que hizo fue permitirme a mí identificar cuáles fueron las principales fuentes de financiación del municipio y evaluar cuál fue el comportamiento de esa ejecución presupuestal durante el periodo que se analizó. Bueno, para continuar, el punto 7, lo que hice fue identificar los ingresos propios y los ingresos de destinación específica del municipio de Lérida. Entonces, los ingresos propios son aquellos que el municipio recauda directamente mediante lo que son los impuestos, las tasas, las contribuciones y algunos otros ingresos no tributarios. Estos recursos lo que hacen es como fortalecer la autonomía del municipio de una forma más, por así decirlo, financiera, creo, y pues ¿por qué? Porque estos recursos lo que hacen es que se pueden destinar al cumplimiento de las necesidades de acuerdo pues con la normatividad del municipio.
Por otro lado, los ingresos de destinación específica ya corresponden a los recursos que por disposición legal deben invertirse en unos sectores que ya están determinados y por eso son específicos. En el caso de Lérida, la principal fuente pues, es el Sistema General de Participaciones, cuyos recursos se destinan principalmente a lo que es la salud, la educación, el agua potable y el saneamiento básico. Este análisis lo que me permite es como evidenciar que el municipio depende de muchas formas de las transferencias de la nación, por lo que fortalecer ese recaudo de los ingresos propios pues podría contribuir a mejorar, a que el municipio mejorara su autonomía y pues asimismo su sostenibilidad financiera. Bueno, pasando al punto 8, en este lo que se buscaba era identificar si el municipio de Lérida registraba información relacionada con los gastos del consejo, la personería, las vigencias futuras y el rezago presupuestal. Para el desarrollo de este punto, lo que hice fue consultar información oficial en la plataforma Chip Cuipo, específicamente el formulario de acciones presupuestales adicionales, donde ahí es donde tengo entendido que se reportan ese tipo de registros. En la consulta pues no me apareció gran información, me pareció que había una consolidación, pero pues que no se evidenciaban registros al respecto, por lo tanto no encontré información al respecto. En cuanto al tema de los órganos de control, lo que hice fue analizar la ejecución presupuestal del Consejo Municipal y de la Personería Municipal. El Consejo presentó una ejecución de más o menos el 31%, mientras que la Personería registró una ejecución del 19% más o menos, lo que nos da a entender que ambas entidades se encontraban en una etapa inicial o en una etapa apenas empezando de la ejecución presupuestal durante el periodo que estuvimos evaluando. Ahora, para el punto 9, lo que hice fue analizar la ejecución de los ingresos y los gastos del municipio de Lérida y la relacioné con el índice de desempeño fiscal del Departamento Nacional de Planeación. Encontré que Lérida ejecutó el 30.35% de los ingresos y el 16.35% de los gastos durante este periodo, lo que nos refleja una ejecución propia del inicio de la vigencia fiscal, porque pues son los primeros meses del año. Además, consulté el índice de desempeño fiscal y el municipio obtuvo un puntaje de 56.1173, ubicándose en una categoría de riesgo. Esto significa que de cierta forma el municipio debe fortalecer el recaudo de los ingresos propios, o sea, de sus propios ingresos, y mejorar la eficiencia en la ejecución de los recursos que tiene para lograr mejorar su sostenibilidad fiscal. Ahora, en el punto 10, lo que hice fue calcular 5 indicadores presupuestales para evaluar cuál es el comportamiento financiero del municipio. Los resultados lo que me mostraron fue una ejecución de ingresos del 30.35% y una ejecución de los gastos del 16.35%, y pues también encontré que los ingresos propios representan solamente el 13.38%, mientras que hay un 37.58% de los ingresos que vienen del Sistema General de Participaciones, lo que nos deja en evidencia que el municipio tiene una alta dependencia de las transferencias nacionales. Finalmente, el 65.85% del presupuesto de gastos corresponde a inversión, lo que demuestra que el municipio prioriza la ejecución de proyectos para su comunidad. Y por último, en el punto 11, realicé una proyección presupuestal utilizando la información de los ingresos y gastos de las vigencias de 2023, 2024 y 2025. Lo que hice fue investigar 3 métodos de proyección, que fueron tendencia histórica, incremento porcentual y el promedio móvil. Después de realizar un análisis de esos 3, seleccioné el método de la tendencia histórica porque lo que hace es utilizar el comportamiento real de las vigencias anteriores y asimismo ajustarse de mejor forma a un municipio de sexta categoría como lo es el municipio de Lérida. Yo considero personalmente que este método lo que permite es realizar una proyección de cierta forma más confiable y que sirve como un apoyo para la planeación y la toma de las decisiones que debe tomar, valga la redundancia, la administración municipal.
Para finalizar, pues este trabajo, aunque extenso y largo, lo que hizo fue permitirme comprender de cierta manera un poco más cómo se estructura, cuál es la estructura y cómo se ejecuta el presupuesto de un municipio, y asimismo intentar interpretar la información del CHIF y del CUIPO y pues aplicar las herramientas de análisis financiero que pueden llegar a fortalecer la gestión de los recursos públicos. Muchas gracias por su atención.